Por allá de los años 2007 y 2008 estaba por allá un adolescente con una ambición muy grande, ser un gran músico por diversión. Sin embargo, él quería algo diferente, no solo hablar de drogas y demás cosas como se acostumbraba en el rap de ese entonces, porque de por sí, este chico nunca tuvo ese tipo de interacciones al grado de que sea su modo de vivir. Por supuesto, tuvo que ideárselas, así que con una imaginación grande y algunos problemas en la espalda, en 2009 sería donde sale el álbum que abriría el comienzo de algo mucho más grande. Bastard es el primer álbum en la discografía principal de Tyler, énfasis en principal porque este no es su primer álbum como tal, sino que tiene otros, pero no hablaremos de ellos hoy. Bastard es el álbum que pertenece al grupo de Odd Future, grupo en el que Tyler es un fundador. Por cierto, Odd Future también dejó una marca gigantesca en lo que es la música, pero no nos queremos ir por las ramas aún. Pero, para eliminar dudas, Odd Future era un grupo en el cual había gente que aspiraba a hacer proyectos para divertirse. Se formó por allá de los años 2006 y 2007 y Tyler vaya que fue una pieza importante para esto. Pero sería egoísta decir que él fue el único de aquí que hizo cosas geniales, pues están personas como Hot G Beats, Ares Witcher, Domo Genesis, Mike G, Frank Ocean y hasta gente que ni siquiera son raperos como Jasper. Ay, Jasper, eres un clásico del futuro. Hay más gente en el grupo, pero mencionan lo que principalmente se ve en el álbum del que hablaremos hoy. Bastard, si bien no es un álbum como tal, sino que se cataloga más como un mixtape, Tyler lo llama como un simple álbum de rap y vamos a hacerle caso simplemente, ¿ok? Yo, fuck two dope boys and fuck no writing any other fuck nigga ass blog that can put a 18-year-old nigga making his own fuck. Pero iniciando, Bastard es el primer álbum de la Wolf Trilogy, iniciando con una canción que al parecer es de las más virales del álbum. Y esta es una introducción de 6 minutos con un tema llamado Bastard, el mismo nombre del álbum. En esta canción primero tenemos a Tyler insultando a blogs de música como Two Dot Boys o Not Right, que son blogs que ayudaban a raperos que no contaban con estudios o eran muy desconocidos. ¿Por qué hace esto? Pues obvio quiso presentar las canciones de Odd Future y las suyas personales, ya que podrían tener más reconocimiento, pero los rechazaron. ¿Por qué lo hicieron? Ya lo verán. Después de esto tenemos al primer personaje que nos acompañará en esta historia, el Dr. TC, que a sus propias palabras decía que su profesor lo envió ya que Tyler se estaba portando demasiado mal. Le recalca que serán 3 sesiones, hoy, mañana y el día siguiente. Well, Tyler, hi, I'm Dr. TC, and I'm guessing that your teacher sent you here to talk because you were misbehaving. It's gonna be 3 sessions, today, tomorrow, and the next day, so just tell me something about yourself. Well, look, if you don't talk, I mean, these sessions are gonna go slower, so... This is what the devil plays before he goes to sleep. Iniciamos con un acorde de piano bastante deprimente que nos acompañará en el resto de la canción. El ambiente de un golpe se torna depresivo y lento, que tranquilamente podríamos imaginarlo en una habitación oscura. Con el primer verso, Tyler dice, esto es lo que toca el diablo antes de irse a dormir. Y así va un montón de declaraciones, como que su padre murió, o bueno, que no lo sabe porque nunca lo conoció, se declara a sí mismo como el hijo del diablo y hasta dice cortarse las muñecas y tocar el piano porque está muy deprimido. Y es que esta canción es eso, un mar de depresión que te hunde siempre y cuando lo escuches en el momento indicado. En medio de la canción se critica a sí mismo, su físico y usa metáforas directas como que tiene a personas como Raquel que lo tratan como su padre. Al principio podrías pensar que lo protege o le brinda apoyo, pero dice que es así únicamente porque lo ve como un don nadie. Piensa que la única forma de recibir algo de sexo sería emborrachando a las chicas a la vez que expresa el cómo su madre es lo más importante para él. Pues a pesar de no ser una sobreprotectora, siente que es la única que le ha brindado un poco de cariño. A la vez habla de su hermana y el cómo creó Odd Future porque cree tener más talento que los viejos en industria que se van por cosas más genéricas. Esto junto a la suma de sonidos que solo hacen el ambiente más deprimente y terrorífico. Y para finalizar, dice cómo desearía tener al menos el Gmail de su padre únicamente para decirle a detalle lo tanto que lo odia. A la vez, en medio de la canción vemos un poco de salvación en su persona, ya que a pesar de mencionar su depresión y a personas como Sarah, dice cómo cree que nadie puede ganarle y que tiene como objetivo de vida un Grammy. E incluso a pesar de todo lo que dice, menciona que no usa drogas. Son ideas que chocan, como si se apagara y encendiera otra personalidad, tal vez como un alter ego. Ya ven cómo irá esto, ¿cierto? Bastard no es solo un álbum de rap por allá de los 2009 con cosas edgy, sino que es un descargue de los pensamientos más oscuros de Tyler, una carta de amor a Odd Future con una historia que nos desenvuelve fuertemente entre una persona joven con muchos problemas y un psicólogo. I could tell him how much I fucking hate him in detail. Wow. So, Tyler,
If you had the chance to tell him something, what would you tell him? I tell him to eat a dick quicker than Mexicans sprint over borders. I give a fuck like a quarter with 20 cents. Esta canción le responde a la pregunta que dijo el Dr. TC a Tyler, diciendo que le diría que chupe a algún miembro tan rápido como un mexicano pasando el muro. ¿Saben qué estoy diciendo? Pero en serio, esta canción funciona como un desquite increíble, mencionando a varias figuras para usarlas de ejemplos de cosas que quiere hacer. E incluso critica un poco a la industria de ese entonces del cómo parece que si quiere triunfar en esto debería de parecerse a un señor de 40 y algo años. Como dato curioso, esta canción tiene un sample en la melodía de una canción de 1979. Siendo más específicos, de Sweet Set Pain de Dexter Wansett. Quicker than Mexicans sprint over borders. I give a fuck like a quarter with 20 cents. At Hampton with Fred Hampton, relaxing at Hampton campus, the fucking financial. At Hampton wasn't relaxing, I'm taxing. Fuck them all when I'm chanting. Don't complain, I'm just ranting. Fuck ranking, I'm the best, I'm the champion. Los samples aquí están usados de una forma muy buena, pero en fin, en un momento incluso menciona querer drogarse y manejar borracho, algo bastante contradictorio, pues en la anterior canción llamada Bastard mencionó que no usa esas cosas, es lo que dije. Menciona ideas contrarias en puntos claves, comparten el criticar a ciertos blogs musicales, como por ejemplo que aquí también se insulte a Two Dot Boys, pero a la vez menciona ideas como no usar drogas y de un momento a otro que quiere hacerlo y hasta manejar así. Es como si tuviera otra personalidad, y adivina, para sorpresa de nadie, es así. El alter ego de este álbum es el propio Bastard, o Ace para facilitarlo. Esta es la personalización del peor estado de Tyler, uno depresivo, arrogante y sádico que no tiene miedo de decir nada al aire, y en este álbum lo demostrará más no poder. Pero bueno, al final de esta canción se apaga esa personalidad de Ace y volvemos a Tyler mencionando que al escribir esta canción tal vez solo estaba enojado y que no quiere ofender a nadie. Alright, I'm lying. O Toddler sinceramente es de las canciones más calmadas que te puede ofrecer este álbum, al menos a mi opinión. Es un desborde de confesiones, insultos y egocentrismo, con el feature de Casey Vegas, un miembro de Future, junto a un sample muy elegante de Hugh de Octobre de 1971. Tal vez a alguno no le suene con ese nombre, pero en resumen el sample que usó MF Doom para One Beer. En esta canción Ace dice cosas como sufrir de TDAH, aparte de insultar a los trans y emos con versos tan frescos como Ace el desvalio, tíralos a las curvas de espalda porque cambio de atuendo más de lo que los transexuales cambian de género.
A la vez, puedes ver un claro egocentrismo al decir que debería de ganar un premio únicamente por ser él, hasta decir que se denomina como una droga, que es genial. Por otro lado, el verso de Casey Vegas no es algo del otro mundo, al menos cuando hablamos de la temática de Bastard, pues hay algo que debo advertir, y es que no todos dicen cosas tan horribles como las que dice Tyler. Pero en fin, una canción linda, típica de Bastard. Got all the black bitches mad cause my main bitch Vanilla. She tryna get her groove back like Stella. Grab the umbrella. French es una de las canciones tan agresivas que tiene Bastard, y es que esta tranquilamente podría entrar en el top 5 de cualquiera. Con un instrumental rascante que si conociste a Tyler después del 2017 podría recordarte a cosas como New Magic Wand. O tal vez si lo conociste antes del 2017 puedes identificar a New Magic Wand como un French de color fresa. En esta canción, Tyler recalca cómo muchas mujeres negras están enojadas con él por tener a una chica blanca como pareja, y de inmediato comienza a insultar y a burlarse de demasiadas cosas, incluso religiones, dando con el tema de abrir una iglesia únicamente para vender productos y cogerse a la Virgen María. A la vez, juega con distorsionar caricaturas y hacerlas más obscenas, y hasta menciona que le encantaría tener una chica en su sótano para abusar de ella y grabarlo, solo para después editarlo de todas las formas posibles. Y esto apenas es el primer verso, después de eso tienes el coro. You little niggas better check my French. You getting money better check my French. What time is it? Check my French. If you got my shit, you better check my French. I'm making moves. Check my French. I speak English, but check my French. You're hoping on my penis, she checks my French. El contexto del por qué la canción se llama French es por la frase para brindar respeto antes de decir algo feo, donde se dice sorry for my French, pero aquí Tyler lo distorsiona para decir check my French, ya que a diferencia de los demás, él quiere que vean todo lo que tiene para decir. De repente entra Hoggy Beach como un feature que se me olvidó mencionar, solamente para ofrecer algunas líneas mucho más calmadas pero igual de interesantes. Dice el cómo es tan fácil decir te entiendo sin realmente hacerlo, dando a todos de mentirosos y retándolos a que soporten la presión que transmite esta canción, ya que los ve confundidos. Y después de unas líneas sucias recalca el cómo la competencia no es capaz de decir todo lo que ellos dicen sin ningún tipo de resentimiento ni miedo. La situación se pone fuerte y aquí Tyler vuelve para darnos un último verso. En esta ocasión, la canción toma un rumbo con una atmósfera sombría más pesada, con sonidos que si escuchas con audífonos podrías sentir cómo se meten en tu mente. Entonces, la atmósfera sube, se vuelve sombría y la presión baja como si Ace te mirara fijamente para decirte sus cosas. En este último verso, Ace recalca el cómo debemos admitir que la situación es totalmente agresiva y brusca, y después de algunas líneas hormonales, ataca un poco a los homosexuales solo para burlarse un poco y mostrar su francés. Cruising in my go-kart at Walmart selling cupcakes. Go ahead, admit it, faggot. This shit is tighter than butt rape. That involved bar park franks and silver duct tape, pornos, some hormones, and boxes of DiGiorno. You homos is loco. You probably drinking Cuervo with some vatos with the door closed watching Zorro. You homos. O F S. So, are you dating anyone right now? No, I'm just playing the field, you know. So, I'm guessing she's white since she's vanilla. Será una gran tarea mencionar lo que llevan estas canciones sin ser al menos un poco explícitos. Pero bueno, démosle porque aún falta camino que recorrer. Blow es una canción que no tiene tanto significado, es más una pequeña historia que Ace nos quiere contar. No voy a meterme en profundidad ni siquiera en nombres porque el lore es algo que quizás toque en un siguiente video, pero en resumen, Ace sale con una chica de la escuela que se interesa en él. En la cita él adapta comportamientos psicópatas, mencionando cómo ella no se calla pero no le hace caso, centrándose en sus defectos aunque mandando eso a la mierda porque dice que le basta con que sea bonita.
Lamentablemente Ace solo tiene ganas de drogarse, así que lo que era una simple cita después toma una ruta súper oscura. Ace y la chica van a una cabaña donde pasan muchas cosas como sustancias, intimidad sin consentimiento y algunas de las ideales feas de Ace, y después de mal suceso se da a entender que Ace la mata, haciéndola dejar de respirar. I just got one request. Stop breathing. I bet you never seen a pig fly. I bet you never seen a pig fly. I bet you never seen a pig fly. You ain't been looking through my eyes. Pigs Fly es una canción con una atmósfera increíblemente pesada y sombría, no tanto por sus lyrics sino por los efectos e instrumental que saben sumergirte en ello. En esta canción, Ace se relaciona con una droga al ser capaz de destruir tu vida al llegar a ella. En esta canción es acompañado por Domo Genesis, también compañero de Odd Future, donde se sabe que los dos han perdido a sus padres, así que es un sentimiento que perfectamente Ace y él comprenden. El verso de Domo Genesis te recalca el cómo se siente dentro de un sueño del cual no puede despertar, esperando a que la madurez no le haga un cambio en su vida que hace que deje de ver el sueño como él quiere, encarcela su mente en una jaula y nos lleva al coro. I bet you never seen a pig fly. I bet you never seen a pig fly. I bet you never seen a pig fly. You ain't been looking through my eyes. Es una canción que no te da mucho material, pero es bastante disfrutable para una noche después de un mal día. Estoy grabando esto mientras edito la parte de Pigs Fly. Pasa que al parecer mucha gente en realidad no entiende el segundo significado que tiene el coro de Pigs Fly. Pensé que era más obvio, pero bueno, veo que mucha gente le confunde eso y bueno, lo voy a explicar aquí rápido sin formular nada, simplemente improvisando. Y es que ese coro viene a base del dicho de que cuando los cerdos huelen. Entonces, eso significa que, ¿cómo se llama? Tyler está algo así como criticando a la gente que no hace nada nuevo y todo eso, diciendo que apuesto a que nunca has visto a un cerdo volar, por la cosa de que la gente va a crear algo cuando los cerdos huelen y todo eso. Entonces es como un tipo de crítica a que, bueno, la gente siempre se centra en lo mismo y parece que la gente va a hacer algo es cuando los cerdos huelen. Pero a él mismo te estoy diciendo que estás seguro de que nunca ha visto un cerdo volar. Después de todo eso, simplemente la canción te despide con un sentimiento de vacío. El sueño terminó y sus efectos también. Welcome to the euphoria of cocaine without able. I can make music that makes sense but not mentally stable. 18 with the whole world in front of me. Parade es, muy personalmente, mi canción favorita de Bastard, pues esta parece ser un tipo de carta de amor a Odd Future y su pensamiento de divertirse sin importar lo que digan terceros. De paso, es una gran demostración a la perspectiva de Ace ante lo que significa madurar. En esta canción te describen la madurez como una forma de amargar tu vida y deciden quedarse viviendo la suya con diversión. Aquí puedes sentir una atmósfera súper fuerte y especial con un coro que, en lo personal, amo. I'm not yet a man, still not overboard. It's our only joy, respirating gold. I'm not yet a man, still not overboard. It's our only joy, respirating gold. Parte de lo muy especial que tiene esta canción es instrumental, que bueno, para mí es hermoso. Estas versiones lamentablemente siento que le quitan algunos sonidos, pero por suerte hace tiempo encontré el remake de la instrumental de la canción que acomoda todo bien para que los sonidos no salgan entre sí y sobre todo podamos disfrutar de la fascinación de Parade. Sí, es un poco hacer trampa, pero mi trabajo es demostrar lo hermoso de esta canción, así que...
Esta canción es gritarle no a madurar, ver a todos como deprimidos y desear quedarse en una etapa en la que todo es divertido, en donde todo es como se siente en Odd Future. Eso hace para mí a par de mi canción favorita de Bastard. Ace the Creator. OF. Haji Beats. Drop it. We come through throbbing like thunderstorms, make the feet get wet and funky up in they underarms. Slow It Down fue la primera canción de Bastard que hizo clic con mi mente la primera vez que escuché este álbum en una noche con compañía. Pero sinceramente, si hablamos de lo actual, no sabría dónde posicionarlo. Me gusta lo suficiente para oírlo sin problemas más de una vez, pero a la vez siento que es una decisión que me tomaría tiempo pensar si hacerlo o si mejor elegir las canciones que más me hacen sentir cosas. Comprendo porque a muchos se les hace de las más pero siento que se exagera. Con el feature de Haji Beats siento Slow It Down como un montón de ideas desordenadas que tienen como único objetivo ofenderte. Sin embargo, lo hace de una forma muy vaga, como si fuera un bajón de azúcar. Y claro, pues el psicólogo le está diciendo que se calme en esta situación. We gon' slow it down, we gon' slow it down, we gon' slow it down for all you slow niggas. We gon' slow it down, we gon' slow it down, we gon' slow it down for all you slow bitches. We gon' slow it down, we gon' slow it down, we gon' slow it down for all you slow niggas. Slow it down, slow it down, slow it down. Aún así, Ace logra tener un espacio para rapear sin miedo y sacar todas sus ideas de golpe, sacando al aire incluso la idea de matar a todos los de Odd Future. Addicts arise when I arrive in this crack, bag, back, slap in disguise. Fat sack of knives in the passenger side. Bitch, reach for the door, get your access denied. Asmik para mí es un clásico de Bastard. En las lyrics puedes notar temas muy feos con metáforas agresivas y obscenas que no tienen miedo de expresarse. No tiene coro, es rap puro. Con el feature de ARS Witcher, otro clásico en Odd Future, podemos ver temas como el asesinato, profanación de tumbas, canibalismo, homofobia, secuestro y todo eso con referencias a la cultura pop. En un momento hay un pequeño interludio en el cual Tyrell comienza a pegarle a AR para decirle que se disculpe. Creo que es el momento más icónico de esta canción. Me and Ace is sick like malaria kid. Ow! 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 Stop! Why did you do that? Say sorry. Say sorry. I'm sorry as fuck. Say sorry. I'm sorry as fuck. Say Ow. sorry. I'm sorry. Don't look Say at this. sorry. Don't look at this. Say Ow. sorry. Stop. Say Please fuck sorry. something up. Say- Sorry. 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 Uncle. I fucked this nigga pride up. Un lindo detalle que encuentras a simple vista en el instrumental es que cuando Air canta dice cosas feas, pero el instrumental es una casual, pero cuando Ace entra al acto sientes como el instrumental se distorsiona y alarma, dándote una sensación de peligro, mientras los versos de Tyler son mucho más horribles que los de Air. Definitivamente una canción divertida y un clásico de Bastard. BCR Wills para muchos es su tema favorito de Bastard y puedo entender el porqué. El tema 10 de este álbum son dos canciones en un track, BCR y Wills.
Por un lado tenemos a Busy Ri, una canción que trata de romantizar el abuso junto al secuestro, ilustrando las relaciones como un programa de VHS, algo bastante interesante. En esta canción habla sobre cómo esa chica de la que habla es su programa favorito, que esto puede abrir paso a muchas interpretaciones, pero él la ilustra como ello al hacer videos que cada que tiene la oportunidad las vuelve a ver, pues no hay botón de rebobinar para verlas por siempre, usando eso de metáfora para hacer alusión a que no puede abusar de ella toda la noche. A la vez la amenaza diciéndole que podría matarla si se da cuenta que está viendo otras películas, alusión clara que la matará si se da cuenta de que se acuesta con otro hombre. Al final eso le da sentido al coro de toca mis botones nena, pues quizás esto se refiere a algo tanto físico como emocional que le hace sentir esta chica. Stop. Y por otro lado tenemos a Wheels. Wheels es la canción más sana que tiene Bastard hasta ahora. A pesar de su ritmo totalmente brusco, habla de cómo está con una chica con su mismo estado mental y eso lo hace sentir bien. El coro solo habla de pedirle a esa persona despertar y que ella esté a su lado, que quiere estar cerca de esa persona, quiere susurrarle, incluso que podrán ver las estrellas en el capó del auto de su padre, que como es un vago no importará mucho que opine. Al final, este es el lado más sano de amar que tiene Ace, queriendo tomar helado y ver algo de South Park en una primera cita con esa persona ideal, ya que siente que finalmente comprenden su forma de pensar, algo que es muy difícil de encontrar. I can't read. Who drove up? I got 5 on the side. I got 5 on it too, my nigga. Smokey, my nigga? Nah, I ain't smoking. Nigga, come on, just hit the fucking blunt. Y'all know I don't smoke, man. This nigga never wanna smoke, I'm my high nigga. off life, nigga. Hot boxes be nice, nigga. Session es una canción de Bastard bastante tranquila, sinceramente. Iniciamos con varios miembros de Odd Future solo pasando el rato, pidiéndole a Tyler que fume, pero este lo rechaza al decir que supuestamente no fuma. Así que los miembros de Odd Future le piden que si no va a fumar, al menos suelte un poco de rap para ponerle sabor al asunto, y esto es esta canción, un rap tranquilo con cosas sucias que quedan cortas a todo lo que hemos visto. Aún así podemos ver cosas fascistas, racistas y de abuso. Esta canción tiene bastante fiatures, siendo conformado por Hoji Beats, Mike G y Brandon Desai, este último teniendo un tema. Y es que tuvo una discusión con Tyler que hizo que al final de esta canción su verso fuera reemplazado por uno de Mike G. No tengo al 100% la información de este tema, pero por lo que sé quiso aprovecharse de la fama de Odd Future. Por suerte al final fue echado por Hoji Beats. Vaya track. I like my girls skinny with brains. I like my hoodies fucked with lame. I like my friends imaginary with no names. And I make music for the fuck of it, no fame. Estoy seguro de que muchos esperaban lo que tengo para decir de esta canción. Algunos vinieron por esto y otros tal vez hasta lo salten. Pero en fin, sale la canción número 12, catalogada de forma exagerada como la canción más brutal de todo el álbum. Que bueno, eso ya es criterio de cada quien. Esta canción en realidad forma parte de una historia la cual se llama Routen Sara, y aunque no quiero profundizar, la primera canción que la comienza es Folk Love, después vamos con Busy Ri Wheels, ahora sí Sara, y finalizamos con Routen Sara. Tyler, the creator. It's a rough draft for the Dying Soul EP. iFuture.com. Fuck with it, you feel me? Shit's gone. My buttons, baby. Press my buttons. Press my buttons, baby. Danielle, yeah, you heard about Raquel. Well, that didn't go well. Let's just try to make it swell. Put the beaver in the hell. We could take it slow like Snell. Like my heart up, this is jail. Throw away the key. Love rounds. Tried to find ammo, but it's none around town. So I went down south, but I ended up north. Up top, sitting on Cloud 9's white porch. It's center stage riding in my bass. It's center stage riding in my bass. Proveniente del álbum Circus Zombies, un álbum incluso anterior a Bastard, pero no quiero profundizar en eso. En esta canción Ace habla de Raquel, o bueno, Sara, como él le gusta llamarle. En esta canción los primeros versos nos llevan a que él nos comienza a expresar el cómo Sara es la única razón por la que termina haciendo canciones bonitas. Tal vez eso le dé explicación a canciones como Busy Ri y Wheels. Ace expresa su amor por Sara, como que hace que las flores canten, pero a la vez que pierdan su color y se conviertan en una combinación entre gris y amarillo. Una cosa rebuscada, pero vio esto como una referencia a algo que pronto hará. Solo diré que para algunos las flores son un refrigerio saludable. Al final de este verso, Ace se acerca a Sara para preguntarle si quiere ir al baile, lo que ella rechaza con un asco increíble. Eso lo hiere seriamente y puedes oír como la voz de Ace se va apagando cada vez más, diciendo, ahí va otra más.
You wanna go to prom with? Nigga, hell no. Fuck. Shit. And another one. There goes another one. Ace por lo largo del álbum ha expresado cómo no ve posibilidades de tener algo con alguna persona por el tipo de persona que es, y Sara es el punto de quiebre en esta situación. Ese no que le dice Sara es ese fondo que Ace necesitaba tocar para soltar todo lo que decía en sus canciones. Al final, el coro es un aceptamiento de que se une al cliché de la industria de hacer una canción de amor, diciendo que podría volverse rico si recibe otra ofensa, referencia que muchos lo han criticado por su música extraña, por eso blogs como Two Dot Boy lo han rechazado. Al final, solo le queda desear que Cupido no falle. Another love song about shit, and I'll be rich if I get another diss. Well, maybe Cupid won't miss. Another love song about shit, and I'll be rich if I get another diss. Well, maybe Cupid won't miss. Ace le suplica a esta chica, diciéndole varias veces que sí tal vez podrían formar algo, pero ella no parece tener ningún interés, hasta diciéndole dónde está tu papá. Lo que ya no se sabe es si ella sabe lo que sucede con ese tema. El siguiente verso habla sobre cómo no le gusta todo de ella, pero no se acostará con él, aunque seguro sí con el deportista que tiene puras estrategias de juego en la cabeza. Aquí Ace lo describe como un vegetal, pues seguro no hace nada más productivo que jugar y enamorar mujeres con su cuerpo. Ace desata esa ansiedad al pensar en ello, diciendo como quería atarla y tirarla al sótano para que nadie la vea. Y lamentablemente, es algo que se cumple. Shut the fuck up. You gon' fucking love me, bitch. Fucking put this gun in your fucking head. Ace solamente le pide un beso de ella en privado y comienza a expresar las cosas que quiere hacerle y hasta algunos cuantos fetiches que tiene. A Ace le deja de importar si no hay amor de por medio, solo quiere recibir amor de ella. En esta situación, Ace está completamente desesperado, ya no le importa si no hay un amor de por medio, solo quiere sentir que hay más razones para vivir, como lo que es que una persona le diga te amo. Ace menciona deseos de cometer canibalismo, pues dice que su corazón es literalmente lo que quiere comerse. Y comienza a decir cosas como que se mataría si se entera que ella es gay. El verso sigue con un montón de cosas sucias que Ace le dice a Sara y metáforas sucias. And I want your cinema hole and have our kids play supporting role. Climbing up the pole, Jack in the beanstalk, bitches gold. And I was in love, I would never get over you. Ever. Sarah. Al final, Ace termina por matar a Sara. Termina abusando de su cuerpo sin vida y hasta se come gran parte de su cuerpo. En esta última parte, la calidad del audio baja y Ace dice como la mitad de su cuerpo ahora está en su estómago, incluyendo cosas como sus pechos. Ace cuestiona si realmente está loco mientras menciona que Sara seguramente habría querido decir que sí ahora. Él dice cómo su familia lo busca, pero solo dice que les desea buena suerte. Ace quería vivir Wills, pero la vida lo empujó a vivir Busy Ree. A un punto en el cual todo escaló a la situación de estar en el sótano encerrado mientras la policía llega y golpea su puerta. Al final, Ace solo se pregunta, ¿qué querías de mí? You're my lady. Tastes so good. Bitch, you tried to play me like a dummy. Now you stuck up in my motherfucking basement all bloody. And I'm fucking your dead body, your coochie all cummy. Looking in your dead eyes, what the fuck you want from me? What did you want from me? What did you want from me? I gave you everything. But I guess I wasn't the one. Y Ace se quita la vida en su sótano, finalizando esta historia grotesca de amor. Sí, esta canción fue realmente demasiado. Yo lo veo como el descargue de todo lo que dice Ace en sus canciones, y es algo bastante feo.
Lamentablemente, a mi opinión, después de esta canción podríamos notar un bajón pequeño en el ritmo y calidad, a excepción del final, aunque de igual forma, creo que está bastante bien teniendo en cuenta todo lo que ha sucedido. Por ahora, yo interpreto este bajón como ese vacío que dejó la muerte de Ace en Tyler. They don't paint pictures, they just trace me. I future, I'm your motherfucking sergeant. Nigga, I'm in charge. I fuck with fresh job, cause I get it, no charge. And BBC for the low. Sinceramente, no había podido conectar con esta canción hasta el momento de analizarla. Su instrumental tan extraña me hace pensar que su falta de sonidos y adrenalina viene a base de la traumática experiencia de Sarah y la muerte de Ace. Si bien en el final de la canción él mismo dice Ace the Creator, se soluciona fácil al saber que el propio Tyler por un tiempo sí se llamó Ace, pero eso no debería de afectar a la continuidad. Entiendo por qué a muchos no les gusta, pero también entiendo por qué para algunos es su canción favorita, ya que esto se siente como otro bajón de azúcar pero más fuerte. Sientes como tu mente pierde el control y ya no hay nada más que redactar. Los versos son solo egocentrismo y el origen del nombre no lo tengo al 100% claro, pero tal vez venga a base de que Jack and the Beanstalk que es una historia con un trasfondo oscuro, además de que en los versos de Sarah se hizo una referencia a esta pequeña película. Aunque aquí Tyler se burla de ello al describir su pene como el tallo de frijoles, además de burlarse de los estereotipos del rap. Como un último dato, esta canción tiene dos samples, de la canción What More Can I Say del 2003, únicamente sampleando sus vocales, y otro de la canción Pimbe Slap del 2008, también usando sus vocales. Flows, this one's for this song, the next one. I switch it up, this one will get bit up. These fucks too lazy to make up shit. They crazy, they don't paint pictures, they just trace me. You know what? Paint pictures, they just trace me. I future, I'm your motherfucking sergeant. Drop it. You want me to just go in? Drop it. Ace the Creator. OFM. Mango, yeah. Beanstalk no es tan importante a este punto del álbum, lo que sí puedo recalcar son que sus versos son bastante divertidos y sucios, es un clásico del Future. Con un feature de Jasper y Taco, que ni siquiera son raperos, son actores, se juntan para gritar fuertemente el coro de sonidos, te despierta con una sensación agresiva y de constante peligro creciente con las voces al fondo gritando el coro. Una parte graciosa de la canción es cuando Taco detiene la canción para comer galletas, pero bueno, es solo una canción divertida en la que cantas sin preocuparte más que soltar tu adrenalina. Finalmente, llegamos al final del álbum. Ha sido, en serio, un largo camino, con un montón de lyrics bruscas, así que me da miedo que me haga tener que reiniciar la edición de este video y censurar. Pero de igual forma, espero que les esté gustando esta experiencia Bastard y sobre todo, disfruten de este gran cierre. My father died the day I came out of my mother's hole and left the burden on my soul until I was old enough to. A diferencia de cosas como Jack and the Beanstalk y Tina, este es un cierre importante y digno de lo que es este álbum. Inglorious, con una referencia a la película Bastardos sin Glorias al juntar el nombre con el álbum, formulando Inglorious Bastard, esta canción es una aceptación y una forma de minimizar los problemas que Ace está enfrentando. El Dr. TC le dice: Well, Tyler, it's about that time. I mean, you're a good kid, just misguided. I mean, so, is there anything else you want to say before we end this? Y aquí inicia Inglorious. El primer verso habla sobre cómo Tyler sabe lo que empieza a afectarle y a alentarlo a hacer estas cosas, que es el abandono de su padre, con un comienzo frío diciendo que su padre murió el día en el que él nació y dejó una carga en su alma hasta ser lo suficientemente mayor para entender que en realidad nunca le importó a su padre. Podríamos decir que a Tyler le gusta decir que su padre está muerto como una forma de no decir que lo abandonó, es más en un sentido metafórico en el cual el padre se fue de su vida. Tyler menciona que estuvo haciendo trampa durante gran parte del Día de los Padres gracias a que en su escuela se tenía que llevar a tu padre en esos días. Decía que él estaba en una reunión, lo cual es irónico porque no estuvo ni siquiera en la reunión de su nacimiento. Tyler en esta ocasión agarra conciencia y se comienza a cuestionar por qué hace todo esto, por qué cree que su padre volverá algún día o por qué hace como que lo odia, y comienza a dudar sobre si realmente odiarlo o solamente dejar atrás todo eso para vivir como debería.
Tyler dice que en sus cumpleaños y Navidad él lo único que deseaba era un par de discos, ropa y que su padre vuelva por la puerta para darle el cariño que siempre le faltó. Ese sentimiento de que su figura paterna no lo quiera es algo que dejó un hueco en él, pues puede presenciar como casi todos los padres quieren a sus hijos, menos a él y amigos como Domo Genesis. Es un sentimiento que te hace pensar que fuiste solo un momento que se extendió más de lo debido, como si tu existencia no fuera algo que quisieron. Y ahora eres una carga de la que se tiene que ocupar por el único hecho de que respiras. Tyler, además de mencionar que algunos policías dicen que debería estar preso, claramente por los actos que cometió Ace, menciona que las estadísticas dicen que las personas sin padre tienen menos chance de triunfar. Esto seguro se cree por cosas como la compañía, el autoestima y fuerza. Aún así, Tyler se burla de esto al decir que mientras los demás probablemente sigan subiendo esa estadística, lo único que puedes oler en él son olores de éxito. En esta parte encontramos un pequeño interludio que nos lleva al coro, con Tyler diciendo: I know I'm not the only bastard in America, so I'ma need some help this next part. Esto es una clara declaración a que sabe que no es el único que tiene situaciones así de feas y que hacen que su mente piense en cosas tan horribles. Lo sabe por el apoyo de su música y la gente que lo acompaña como en Odd Future. Paso siguiente, tenemos el coro de la canción. Fuck you, I'm good. Fuck you, I graduated without you. I'm good. Fuck you, I'm good. 18, I'm good. Fuck you, I'm good. Got fuck you, eat a dick, nigga, bitch. El coro se forma por un Tyler diciendo I'm good o estoy bien, mientras voces en el fondo dicen fuck you. Esto al ser formado con una voz tan apagada y las voces de fondo podrían dar significado a cómo Tyler quiere creer que está bien, pero sus voces dentro de su cabeza solo saben seguir tirando insultos. Pues sabe que por más que quiera aparentarlo, él no está bien, así que solo notas un I'm good totalmente apagado. En el siguiente verso tenemos a Tyler hablando sobre que el día del padre era un desastre, pues no sabía a quién regalarle qué. Lo peor es que su madre después le decía algunas ideas para ella, ya que ella toma el puesto de los dos. También demostrando que Tyler se siente avergonzado y furioso de que su madre tenga que criarlo ella sola. También dice cómo en esos días trataron de dar algunos álbumes o unas sudaderas, como si eso fuera a recompensar los años de lágrimas y dolor. Lo único que agradece es el gran esfuerzo que ha hecho su madre de pagar el alquiler ella sola y aparte en ropa. En un momento la furia le gana a Tyler y amenaza a su padre diciendo que si lo ve por ahí sacará un arma y lo matará, diciendo que dejó que dudara de su existencia por 16 años y que de igual forma no le importará enfrentar cargos legales por matarlo, porque tampoco le importa, usando el dicho que dice que de tal palo tal astilla. Aún así se declara a sí mismo como un condenado, y en una parte OG, a pesar de no ser un fiatus, recalca como a su padre no le importa a nadie más que él mismo, tener algo de placer e irse, volviendo con el coro. El siguiente y último verso habla sobre cómo Tyler no siente frío de la situación gracias a las prendas caras que se compra, siendo una alegoría a que oculta su dolor con el dinero que ha estado ganando. A veces imagina que su padre llama a algunas personas y les habla sobre cómo está mejor sin él, y eso lo sigue lastimando y volviendo su mente una locura. Al final entiende que a muchos no les importa el cómo se siente y tratarán de tranquilizarlo con cosas materiales, juzgando sin siquiera una charla. Al final de la canción, Tyler de nuevo agarra conciencia de todo lo que hice, entrando en una etapa de negación. Tyler dice: Shit. No, fuck that. Fuck that. I ain't deserve this. I'm over it. El ritmo baja, tanto como sus pensamientos negativos y el deseo de matar a quien sea, aceptando que, a pesar de todo lo que Diego haga, al momento de pensarlo bien, termina por ser lo mismo. Un bastardo sin gloria. El dolor nunca se irá. Bien, eso fue todo lo que pude sacar del álbum Bastard, que si bien no es el mejor proyecto de Tyler, admiro bastante lo que es su fuerte ambientación con una cosa que abre paso a las siguientes partes de la Wolf Trilogy. Hago esto más por diversión que otra cosa, ya que de verdad amo analizar canciones de Tyler y cosas en general, más si es que me gustan de una forma especial. Pero en fin, tal vez en un futuro analice los demás álbumes o hasta podría hacer un video diciendo el lore. Pero eso ya lo decidirá mi tiempo y ganas. Espero les haya gustado este análisis. Yo soy Shadow y me despido.